Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 9 los párrafos 11 y 12. La escritura nos dice así: Pero Cristo vino ya, y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Una de las funciones del Espíritu Santo que Jesús anunció a sus discípulos es llevarnos a toda la verdad. Juan lo incluyó en el capítulo 16, verso 13 de su versión del Evangelio de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. De manera que cuando nos dice a través de esta carta a los hebreos que creyeron en Jesús, que Cristo vino ya, les está asegurando que el Mesías prometido por Dios para rescatar a su pueblo ya había visitado esta tierra, cosa que en la actualidad los judíos no creyentes siguen esperando. Y no solo eso, sino que revela la posición y ministerio de Cristo. Pero Cristo vino ya, y es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Esto de los bienes venideros lo podemos entender como el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo y el establecimiento del nuevo pacto, cuyo único beneficiario es el ser humano, pero que solo es aprovechado por quienes hemos creído en Jesús. A través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. El tabernáculo de reunión fue ordenado por Dios para tener comunión con su pueblo en esta tierra y manifestar en ese lugar su presencia y su gloria. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos da acceso a la presencia misma del Padre a través de sí mismo, el tabernáculo más amplio y más perfecto, que nos da acceso a la presencia misma del Dios vivo, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. El tabernáculo de reunión fue elaborado por el pueblo de Israel siguiendo las indicaciones que Dios le dio a Moisés para tal efecto. Pero este tabernáculo más amplio y más perfecto definitivamente no fue hecho por los hombres, no es de esta creación. De manera que al decir del Espíritu que este nuevo tabernáculo no es de esta creación, confirma lo que Jesús le dijo a Poncio Pilato cuando lo cuestionaba sobre su reino y argumentaba que su nación le había entregado en sus manos, que consta en la versión del Evangelio escrita por Juan en el capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y sigue la explicación del Espíritu con respecto del sacrificio de Jesús. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sangre de animales inocentes para cubrir el pecado del pueblo y el suyo propio, de manera temporal, imperfecta. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Jesús, al ofrecerse como cordero sin mancha para ser sacrificado, derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, y así quitó por completo el pecado que nos impedía el acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Mateo, en su versión del Evangelio, en el capítulo 27, verso 51, describe lo que sucedió en el templo de Jerusalén con el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, cuando Jesús entregó su espíritu al Padre. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron.
Este evento no solo manifiesta la conmoción que en ese momento se manifestó en los cielos y en la tierra, sino la eliminación de la barrera que impedía la entrada de los sacerdotes, que ahora somos todos los creyentes en Cristo, a la presencia del Dios vivo y verdadero, y se rasgó de arriba abajo, manifestando que no fue un hecho realizado por el hombre, sino la expresión de la perfecta voluntad del Dios vivo. Y así obtuvo para nosotros la redención eterna. El sacrificio de Jesús obtuvo lo que los múltiples sacrificios de la ley no lograron: nuestra eterna salvación y permitirnos hacer morir lo terrenal en nosotros para poder vivir en los términos de santidad y compromiso que Dios esperaba y no consiguió de su pueblo y de cada uno de nosotros que por la fe en Jesucristo somos ahora el pueblo de Dios. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.